Hablamos del caso de un cuidacoches que tuvo la mejor intención y de hecho no era la primera vez que lo hacía, pero esta vez la jugada le salió mal. Fue a llevar a un punto de estacionamiento el vehículo de uno de sus clientes, una funcionaria del Congreso Nacional, entre paréntesis, trabaja como asesora del diputado José María Ibáñez, le dio las llaves de su vehículo a esta mujer, al cuidacoches. Él condujo el vehículo por la avenida Costanera, pero en un tramo, al parecer, no se dio cuenta de la curva pronunciada y se tragó la curva. Se trata de Pánfilo Gómez, cuidacoche que trabaja directamente con los funcionarios del Congreso Nacional, a quien María Liz Gutiérrez le entregó la llave del vehículo y este se accidentó sobre la avenida José Asunción Flores, Costanera de Asunción. De hecho que aconteció esta situación, el que manejó es un cuidador de coche, que la señora, que es la dueña, es la que le dio la confianza, vino como para estacionar, pero aconteció esta situación, el chofer ahora mismo se le trasladó a investigaciones para que se le haga el estudio de alcotest. Según versiones de los personales intervinientes, tenían algunos rastros. Entonces, con esa intención se le está haciendo los seguimientos así como corresponde. Grande fue la sorpresa de la propietaria del vehículo, quien manifestó que paga unos 150.000 guaraníes mensuales por el servicio de cuidacoches. Y al ser avisada de que su vehículo quedó de esta manera, acudió rápidamente al lugar. ¿Vos lo viste borracho? No, la verdad que no. No, y no voy a distinguirlo porque no, la verdad que no. ¿Hace cuánto tiempo aproximadamente que trabaja por la zona, señora? El señor, él vive en la zona. ¿Y cuánto te cobra para estacionar? Y ellos cobran 150.000 mensuales. ¿Tu vehículo tiene seguro? No, no tiene seguro. ¿Qué vas a hacer ahora, María? Y vamos a ver qué hacemos. ¿Cuál es tu nombre, señor? Gracias a Dios el señor está bien, ¿verdad? No tiene daños mayores y no se lamenta ninguna vida. Estos son daños materiales y lo material se recupera y va y viene. La presunción de las autoridades es que se asustó al llegar a la curva, ya que por la manera en que quedó el rodado venía a velocidad no permitida. También se le realizó la prueba de alcotest, la cual dio resultado negativo.